Bien, señores, uno de los grandes legados que nos dejó la gestión de Joaquín Balaguer fueron la construcción de los grandes pulmones de la ciudad de Santo Domingo. No nos cansamos de contar que a raíz de la muerte de Trujillo, el presidente Balaguer envió al arquitecto Tomás Hernández a diferentes ciudades en el mundo donde existen los grandes parques y las grandes avenidas a tomar nota para replicar en República Dominicana una obra que se llevó a cabo del 66 hasta el 78. Los 12 años, independientemente de la parte política, estuvo minado de obras que tenían que ver con la preservación del medio ambiente y los pulmones de la capital. Recordamos el jardín zoológico, el jardín botánico, el parque Mirador del Norte, el Mirador del Sur y el Mirador del Este. Todos esos parques y esos pulmones hoy nos sirven para respirar la ciudad y respirar los habitantes. Para hablar de ello, vamos a darle la bienvenida al licenciado Ricardo García. Ricardo García es el director general del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso. Doctor Rafael Moscoso era un médico, pero que se caracterizó por su conocimiento en otras ciencias. Licenciado, gracias por estar aquí. Y cuéntenos si el Jardín Botánico está a tono con la concepción de su director, de que usted está conforme de cómo se están llevando las cosas ahí. Primeramente, gracias por darnos la oportunidad de llegar a las familias dominicanas a esta hora y hablar del Jardín Botánico. Ciertamente, lo que usted decía de lo que ha significado, lo que significa el Jardín Botánico para la ciudad de Santo Domingo y para el país. En este momento, el Jardín Botánico, yo diría que está a tono con lo que son los jardines botánicos en el mundo, que han pasado a ser, muchos de ellos eran centros de investigación, pero hoy son centros de esparcimiento, así, recreación, pero sobre todo centros de prevención de enfermedades, vamos a decir así, en el sentido de que una gran cantidad de personas utilizan estos espacios para ir a respirar aire puro, para hacer sus ejercicios, algunos por recomendaciones médicas y otros sencillamente para mantener la forma, mantener la salud. En ese ¿Cuál sentido, es su especialidad? Yo soy biólogo con una especialidad en taxonomía y ecología de plantas. Bien. ¿Qué área tiene, área física, tiene el Jardín Botánico de Santo Domingo? 2 millones de metros cuadrados en medio de esta ciudad muy convulsa. Estos 2 millones de metros cuadrados que tiene una variedad de plantas, tanto nacionales como internacionales, ¿qué otra actividad, independientemente de la científica, de la académica que tiene, que cada planta tiene una historia, se permite en un tipo de establecimiento de ese tipo, de institución de ese tipo? Sí, el Jardín Botánico dispone de espacios, por ejemplo, para encuentros familiares, actividades de empresa, lanzamiento de productos comerciales, y por eso hemos desarrollado una serie de pabellones apropiados para actividades de distintos tipos. Eso cada vez más se utiliza en los jardines botánicos que tienen el privilegio, como nosotros, de contar con un gran espacio y con una variedad de ambientes incluso. De hecho, una de las actividades que ha ido creciendo también en el jardín es aprovecharlo para hacer fílmica, para filmar documentales, comerciales, etcétera, por la característica natural que tiene. La vegetación. Así es. Licenciado, en el Parque Botánico hay variedades de plantas, sobre todo. Ahí lo que uno ve que prevalece es la planta, el follaje. En los fenómenos naturales
meteorológicos que han afectado el país en los últimos años. ¿Se ha afectado el jardín botánico? Sí, bastante. Por ejemplo, el huracán George prácticamente, vamos a decir, afectó el 80% del jardín. Una gran parte de las plantas prácticamente se fueron al suelo, quebraron las ramas, se arrancaron algunas, pero los trópicos son impresionantes. Ya poco tiempo después, por ejemplo, las palmas estaban recuperadas, que son un elemento fundamental para la fauna, porque la mayoría de las aves, sobre todo, se alimentan de los frutos de las palmas. El almácigo, que muchos dominicanos conocen, se quiebran las ramas, pero en poco tiempo rebrotan, florecen y fructifican. Es relativamente fácil la recuperación de un espacio como el jardín botánico después de un fenómeno natural, porque evolutivamente esas especies están adaptadas a estos fenómenos. Licenciado, hay tres elementos que tienen o efectos negativos o positivos en el buen desenvolvimiento del jardín. Uno son las aguas. Si usted ve el jardín desde afuera, ve que tiene un perímetro, pero parece que tu terreno es muy irregular y hay muchas cañadas. El agua como elemento de ayuda o de perjuicio, esas cañadas, las inundaciones no le han hecho ningún tipo de beneficio o de perjuicio. Hay beneficio en cierto modo y perjuicio en otro. Por ejemplo, esta ciudad, que hay mucha escorrentía con las lluvias, en un momento se reencauzaron las aguas de la avenida Winston Churchill, Kennedy, hacia lo que nosotros llamamos la Gran Cañada. Resulta que entonces el volumen de agua que llega al jardín cuando viene una tormenta de esta es mayor que la capacidad para la que fueron diseñados algunos tramos de la cañada, entonces desborda e incluso cubre una parte de la vía por donde se desplaza el tren. Los trencitos nuestros, en ese sentido es perjudicial. Pero por el otro lado, cuando vienen estas lluvias, entonces ayudan mucho a las plantas que crecen en las márgenes de estos cuerpos. Las aguas que están en esas cañadas están muy contaminadas. Debemos decir que ciertamente están muy contaminadas y ha sido uno de los dolores de cabeza de los directivos del jardín en los últimos años, porque en un momento había una planta de tratamiento en los jardines del norte que trataba las aguas servidas de esa parte de la ciudad, pero con el tiempo fue perdiendo eficiencia hasta que colapsó por completo. El jardín ha estado pidiendo la colaboración de la CAS, que es la responsable principal de que esa planta funcione. Recientemente, hace 2 semanas, estuvimos hablando con el nuevo incumbente de la CAS, el ingeniero Montaz, y nos dijo que probablemente en no más de 30 días va a estar ya terminada la recuperación de esa planta de tratamiento, lo que va a permitir que esas aguas vuelvan a tener calidad y que podamos hacer uso de uno de los espacios más interesantes que tiene el jardín, que es ese bosque muy tropical que está al borde de la Gran Cañada, pero a veces por los malos olores de estas aguas servidas, la gente no puede pernoctar ahí. Entonces, incluso un sendero ecológico que tenemos previsto al borde de la cañada no lo hemos desarrollado justamente porque con esa condición es imposible. El jardín da la sensación de que su perímetro está bien delimitado y que solamente las aguas que caen del cielo o las avenidas de alrededor es que vierten sus aguas ahí por el desnivel. Sin embargo, aquí hay una gran cañada que atraviesa la capital por el norte, desde el río Jaina hasta esa zona de la parte alta que es Guajimía. Eso no pasa por el botánico. Guajimía no afecta al botánico. Sin embargo, esa gran cañada que mencionaba hace un momento nace en los jardines del norte, atraviesa parte de Arroyo Hondo y entonces llega hasta el zoológico, de ahí con el río Isabela y luego a las aguas del Mar Caribe. Así que toda esa descarga de contaminante que viene y atraviesa por el botánico llega hasta el malecón, vamos a decir. Licenciado, Machi y yo, que somos los más viejos de aquí, hablamos a menudo de los grandes arroyos de la capital dominicana. Arroyo Hondo, Arroyo Salao, el Cachón de las Rubias. Sí, muchos arroyos en la zona. En la misma Guajimía,
las fuentes de agua, algunas nacen en esos lugares. ¿Nace algún manantial en el botánico? Sí, sí, cierto. Hay varias pequeñas, es como el jardín botánico es una microcuenca, definitivamente, donde hay varias cañadas que nacen ahí dentro del jardín y que alimentan la gran cañada que decía hace un momento. Incluso dentro del jardín botánico, la CAS tiene pozo para extracción de agua y alimentar. ¿Dónde se va el agua del excedente del botánico? ¿A dónde va? ¿Dónde drena? Hacia... ¿O tiene capacidad para absorber todo eso? No, una parte drena, justamente lo que decía, conecta Gran Cañada, sale del jardín y va hacia el zoológico y luego Isabela. Justamente usted mencionó el zoológico. El zoológico tiene fauna y tiene flora. Y el botánico tiene flora y tiene un poco de fauna. Y tiene bastante fauna. Cierta... Tiene bastante fauna, fíjese. ¿Qué fauna? ¿Perdón? Bastante fauna. Bastante fauna. Nosotros tenemos muchos reptiles ahí, desde la diversidad de lagartos arborícolas, vamos a decir, también algunas hay muchas culebras. Culebras, ¿eh? Hay culebras en el jardín porque es parte de la fauna. Fíjese que el jardín botánico... Pero hay que decir que en República Dominicana la culebra, aunque mucha gente tiene miedo, no es venenosa. Ninguna son venenosas, son de hecho bastante útiles estas en el jardín. Y, por ejemplo, dentro del jardín botánico usted no encuentra una rata, un ratón. No hay roedores. No, porque ese es uno de los alimentos principales, lo controlan. Fíjese, usted mencionaba esas importantes obras del gobierno o los gobiernos de Balaguer. Entonces, es todo un circuito, vamos a decir, que para la fauna es importante, sobre todo las aves. Muchas de las aves del zoológico se desplazan al jardín y viceversa. Nosotros tenemos una gran cantidad de aves que están ahí en la Gran Cañada, pasan al zoológico y luego van incluso al Mirador Norte, que es otro gran espacio. ¿Qué ha pasado, licenciado? Que en los últimos 20 años hay muchas migraciones del campo hacia esos parques, sobre todo, por ejemplo, la familia de los pericos, las cotorras, los pericos, los mismos periquitos que se escapan, tienen una ruta que van del Mirador del Sur al Botánico y viceversa. ¿Qué pasó en los campos que han migrado las aves? Claro, eso se explica en función a que en el campo había mayor presión sobre estas aves que en la ciudad. Ya, por ejemplo, el jardín botánico es un refugio de fauna, el mirador o los miradores también. Entonces ahí anidan, nadie busca los huevos, los pichones, tienen alimento, tienen seguridad y entonces se sienten ya como en su propia casa. En cambio, en el campo hay presión porque están los cazadores, la gente que captura los pichones, etcétera. Han cambiado de casa. ¿Y es mucha la fauna que hay? Sí, hay bastante. Nosotros tenemos estudios de la Sociedad Dominicana de Ornitología de la cantidad de aves que hay residentes en el jardín y, si no mal recuerdo, hay alrededor de 152 que viven en el jardín, que viven en el Jardín Botánico Nacional. Toda la flora nativa está en muestra dentro del botánico. No, porque porque la flora, porque la flora se distribuye en función a condiciones ecológicas de temperatura, de elevación, exactamente. Es decir, lo que hay en las montañas quizás no lo haya no ahí, podemos lo que hay tenerlo en Constanza, en Alto de la Bandera, en Pico Duarte, en la Cordillera Central. Exactamente, por ejemplo, especies que requieren de temperatura por debajo, digamos, de 15 grados y que en determinado momento pueden soportar hasta 0 grados, como la que está en Pico Duarte. ¿Y las desérticas sí están? La desértica sí tenemos una buena parte en lo que llamamos la colección de plantas suculentas y cactáceas, pero paradójicamente en la ciudad de Santo Domingo llueve mucho. Entonces las que vienen de área muy seca, como la línea noroeste o el sur, algunas tienen problemas para poder crecer y desarrollarse bien en el jardín botánico. Sin embargo, como estamos en una zona de bosque ¿llueve húmedo, mucho ahí? Sí, bastante. El jardín botánico ahora tenemos registro de lluvia porque tenemos unas instalaciones, una estación meteorológica dentro y ya sabemos cuánto cae, y de temperatura también, velocidad, dirección de los vientos, temperatura, pluviometría, etcétera.
Pero fíjese, yo quiero volver un poco al inicio. En función al papel importante que tiene el Jardín Botánico hoy, nosotros próximamente, el domingo próximo, tenemos una actividad importante con el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, y el Instituto de la Diabetes, una caminata para llamar la atención al problema de la hipertensión arterial y la Ayer diabetes. estuvieron aquí haciendo bueno. la invitación. Qué bueno, qué bueno. Para este domingo a las 9. Así es. ¿Y por qué se escoge el Jardín Botánico? Justamente por las condiciones que decíamos. ¿Qué es lo que le ofrecen ustedes ahí? ¿Un ambiente puro o un ambiente seguro? Las dos cosas. La seguridad y la calidad del ambiente. No es lo mismo correr o hacer ejercicio en el perímetro fuera de la verja que dentro. ¿Qué ustedes le ofrecen? ¿Seguridad? Nosotros tenemos una seguridad del jardín civil y tenemos una seguridad militar que no se puede garantizar mucho en la parte periférica porque, si usted recuerda, son varias avenidas de mucho tránsito donde cualquiera, sobre todo el clásico estilo de los delincuentes en las motocicletas, pueden cometer un hecho que es muy difícil dentro del jardín por la seguridad que tenemos y también están más expuestos. ¿De quién depende el jardín? ¿Del medio ambiente? No, el jardín está adscrito a medio ambiente a través de parques. Al Ministerio de Medio Ambiente, pero somos autónomos porque el jardín se crea con su propia ley, la 476, y entonces eso le mantiene la autonomía administrativa y de dirección. ¿Cuánto tiene de presupuesto? El jardín recibe un presupuesto de alrededor de 47, 50 millones del presupuesto del Estado. ¿Cuántos empleados tiene usted? 252 ahora mismo en nominal, más unos 30 y algo que son fuera de esos contratados. 40 y pico millones, ¿cuánto recibe por actividades adicionales? Alrededor de un 30% adicional. Eso es con las actividades. Es decir, que ustedes reciben 1 o 2 millones de pesos mensuales por actividades. No, menos. ¿Qué actividades? ¿Ustedes tienen un club de caminantes? Así es. ¿En qué consiste? Lo que llamamos el club de caminantes, que no es un club al estilo clásico con toda una directiva, sino que las personas van al jardín, se inscriben, se le entrega un carnet con el cual puede entrar al jardín a cualquier hora, que ese es otro de los beneficios de los caminantes, no pagan entrada. Entonces eso nos permite tener cierto control de las personas que son miembros de ese club de caminantes. La sección de las orquídeas no tiene una asociación también. La Sociedad Dominicana de Orquideología es una sociedad independiente al jardín, pero muy asociada al jardín, porque incluso allí tienen su local y sus actividades están muy ligadas a nosotros. Cuando se habla de plantas, háblenos de frutales. ¿Hay frutales en el jardín? Tenemos una colección de frutales nativos y endémicos y sobre todo los exóticos, porque la mayor parte de los frutales en la República Dominicana o en la isla española son de origen exótico. Licenciado, una de las cosas que nosotros no somos especialistas en botánica, pero en nuestras lecciones escolares de los años de primaria nos enseñaron que las plantas tenían un ciclo de respiración diferente durante el día y durante la noche. Es decir, que el proceso oxígeno-CO2 funcionaban en sentido contrario durante el día y la noche. Pregunta al científico, al académico. ¿Cuáles son las horas que las plantas te producen más oxígeno y cuáles son las horas que no es recomendable respirar debajo de plantas? Respirar bajo de ella no hay ningún Dicen problema. que hay mucho CO2 de noche. Sobre todo si están encerradas. Por ejemplo, en su habitación, una planta con mucho follaje, es decir, muchas hojas, puede estar produciendo mucho CO2 en horas de la noche. Y por eso, incluso cuando niños, nosotros nos decían, miren, las plantas no se tienen dentro de la habitación, pero tampoco es tanto así. Usted tendría que tener casi un bosque dentro de su habitación para que tuviera algún efecto. Mire, para nosotros tener un provecho práctico, el habitante de la ciudad de Santo Domingo tiene su jardín botánico y nosotros
los que vivimos en la capital, tenemos nuestro jardín botánico. ¿Qué yo puedo hacer por mi jardín botánico y qué puede hacer el jardín botánico por mí? Usted como ciudadano, por el jardín botánico, una de las primeras cosas es visitarlo para saber lo que tenemos y disfrutar de ese contacto con la naturaleza en un ambiente sano dentro de la propia ciudad. Pero además participar en las actividades que hace el jardín, los cursos, las charlas, los entrenamientos que damos allá. Sin embargo, hay la percepción, no digo que sea así, Sí. de que el botánico es muy científico para niños y que los niños y las familias no tienen en dónde recrear sus hijos. ¿Es el botánico un lugar adecuado para niños? Lo es, lo es. Fíjese, esa es la percepción que estamos trabajando para ir cambiando en la población y el incremento de visitantes nos indica que así está resultando. Por eso, nuestro Departamento de Educación Ambiental tiene organizado y siempre tiene actividades para niños, talleres en las que ellos conocen las plantas, interactúan con las plantas, van y pintan de los árboles, las plantas que están en el jardín, hacemos un concurso cada año y se premian a los niños que hacen los mejores dibujos, pero además conocen el ciclo de las plantas, se le explica, por ejemplo, el caso de las plantas áfilas, las plantas sin hoja como los helechos, el valor de los frutales, las plantas útiles, todo este tipo de cosas. Hay espacio físico para iniciar actividades como las que ustedes tenían con medio ambiente en años pasados, en que el día del cumpleaños de alguien sembraban una planta, le ponían una plaquita y esa persona cuidaba de esa planta para uno llevar un niño, por ejemplo, a la avenida de Circunvalación, y decirle, siembra tu planta, ponle tu nombre, échale agua y mírala en el curso de tu vida. Es decir, esa persona puede decir, yo nací en Santo Domingo y tengo mi planta en el botánico. En el botánico sí tenemos. ¿Hay espacio? Tenemos espacio, sobre todo porque nosotros, previendo eso mismo, de mantener espacio por mucho tiempo, no hacemos jornadas masivas de siembra de árboles en el jardín, sino así de manera puntual. Pero además, recuerden que la naturaleza se renueva continuamente. Hay árboles que mueren y dejan espacio, entonces hay que ir reponiéndolos. Y nosotros seleccionamos, escogemos lo que queremos sembrar en el jardín. Por ejemplo, esas especies que vienen de distintas regiones, que están amenazadas de extinción, que es una de las áreas que el jardín trabaja continuamente para la protección de especies en peligro. Entonces le decimos, bueno, mire, don Julio, usted está interesado en sembrar una planta hoy como día especial de su cumpleaños, mire, vamos a sembrar una Peresquia quisqueyana, por decir la flor nacional. Entonces usted va y siembra con nosotros esa planta que simboliza ese día especial de su ¿Cuál es la clasificación como ustedes siembran? Por clase, es decir, flores, orquídeas, pinos, palmípedas, ¿cómo ustedes distribuyen o eso se hace indistintivamente? El jardín botánico en sus inicios no tuvo un ordenamiento tan estricto como lo han tenido algunos jardines botánicos, por ejemplo, el de Berlín, en Alemania, que es un jardín botánico muy sistemático, porque lo inició un botánico famosísimo. ¿Sistemático o temático? Sistemático, en términos de los grupos evolutivos. Por ejemplo, las plantas que no producen flores, las plantas que producen flores, etc. Pero nosotros tenemos pabellones dedicados a grupos, bromelias, orquídeas, helechos, plantas de zonas áridas, es decir, criterio ecológico o criterio de grupo. Ni criterio medicinal tampoco. También las medicinales, tenemos un pabellón de medicinales. Usted va al jardín y puede ver ahí la mayor parte de las plantas que usamos los dominicanos como plantas medicinales, están ahí rotuladas para que la gente la conozca y se eduque sobre ese aspecto. Bien. Por ejemplo, en el caso de que hay una planta que sembrarla mucho hace daño, vamos a suponer eucalipto, que dicen que es el vampiro del suelo. Pero ustedes tienen algún eucalipto para que la gente lo vea. Con fines educativos, porque los jardines botánicos, una de las funciones más importantes que tienen es la función de educación. Por eso nosotros tenemos varios ejes de trabajo. La investigación,
la educación y la recreación. Entonces Deben tener combinamos. alguna pringamosa cerca de la cañada. Hay pringamosa, como parte de la colección y de manera natural. Recuerde que todo esto alrededor de Santo Domingo. La manacla es un árbol. La manacla, bueno, es una palma, en términos estrictamente De botánicos, altura. tiene palma. una clasificación llamado estípite, es el término para las palmas por la forma que tienen el penacho de las hojas y un tronco monopódico. Generalmente el concepto de árbol es para plantas como el mango, que tiene una ramificación, un tronco, etc. Bien. Para terminar, vamos a repetir las actividades que usted dijo. Sí, nosotros tenemos el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana una gran caminata contra la diabetes y la hipertensión. Eso es con el SENASA y está abierto al público. Esto va a dar la oportunidad de apoyar la actividad, pero a la vez conocer al Jardín Botánico. ¿A qué hora? A partir de las 9 de la mañana. Y en la tarde también el Instituto de la Diabetes estará realizando otra actividad también en el Jardín Botánico. Bien, le damos las gracias al licenciado Ricardo García, director general del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso. Gracias, doctor, el licenciado. Gracias.